El momento de la venida del Señor, del arrebatamiento, era los que iban a ser salvos, los otros no tenían esperanza. Pero por eso que Pablo dice, os ruego, hermanos tesalonicenses, ¿se recuerda? Que no os preocupéis por los hermanos que ya duermen, porque nosotros los vivos no precederemos a los que durmieron, sino que juntamente con ellos seremos levantados. ¿Se acuerda de aquello, no? Ya, entonces el verso 2 nos dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Aquí tenemos 3 puntos. Espíritu, palabra y carta. Por ninguna de aquellas cosas ellos tenían que dejarse mover de la enseñanza que Pablo les había ya entregado, de lo que ellos ya sabían. Por lo que la Biblia nos dice, se desprende, por lo que se desprende de los versículos 5 y 6. ¿Qué dice el versículo 5 y 6? No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, y yo os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, aquí hay 2 puntos que yo quiero recordárselos, porque yo sé que usted lo sabe, que Pablo aquí le dice, hay alguien que lo detiene, es el Espíritu Santo que lo está deteniendo para que el hombre de pecado, el anticristo, no se manifieste, y el segundo es la iglesia que clama y que ora para que ese día no acontezca todavía, hasta que sea el día apropiado, el día que el Señor dispuso para que fuera entonces el arrebatamiento. Entonces, leíamos en el verso 5 la predicación de Pablo. La predicación de Pablo había incluido referencias al anticristo y a la segunda venida del Señor. Si nosotros vamos a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, allí nos dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque el tiempo está predestinado por Dios. Él sabe cuándo va a ser la segunda venida, cuándo va a ser el arrebatamiento. Recuerde que nosotros somos los apurados en este caso, porque nosotros no somos eternos, pero Dios es eterno. Él no tiene apuro, no tiene ninguna prisa en hacer en que su Hijo venga, en que la iglesia sea arrebatada. Simplemente nosotros somos los que necesitamos de que Cristo venga, porque el fruto del mundo es un fruto ya podrido, ¿no? Por eso es la necesidad que nosotros tenemos de que Cristo venga pronto. Entonces les advierte que el tiempo de dicha venida es desconocida. Ni Pablo, e incluso Jesús, estando en el cuerpo, solamente en el cuerpo, eso quiero también aclarárselo, dice, solamente mi Padre sabe el día y la hora, pero Él lo dijo porque Él estaba en el cuerpo. Recuérdese que Él también es Dios. Entonces, si usted me pregunta, ¿Jesús sabía el día? Sí lo sabía, porque Él es Dios, Él era Dios, pero Él dijo, solamente mi Padre tiene la facultad para poder decir y enviarme a que yo pueda recoger la iglesia. Bendito sea, hermanos, el nombre del Señor. Entonces, es una hora, amado hermano, o un tiempo y una hora desconocida. Sin embargo, muchos miembros de la comunidad cristiana habían llegado a la conclusión de que la venida del Señor no solo estaba próxima, sino que había llegado ya al final.
Esas eran las doctrinas, esos eran los vientos de falsas doctrinas que se habían, que los hermanos de la iglesia estaban oyendo, que le estaban poniendo oído y no, amado hermano, aceptando la predicación que Pablo les había hecho. Entonces, no solo ellos pensaban que no solamente estaba próxima la venida del Señor, sino que la venida del Señor ya estaba en el final. A esto responde Pablo en el versículo 2. Y el versículo 2 nos dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestra vana manera de pensar. Y él le dice 3 cosas: ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Si nosotros comparamos esto con Primera de Tesalonicenses, al otro lado de la hoja, al otro lado, está el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, y leemos allí el verso 1. Dice: por lo demás, hermano, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así como Pablo entonces les había enseñado a ellos, les había predicado la palabra. Recuérdense que el verso 5 nos decía, porque el verso 5 lo decía: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. O sea, Pablo ya se los había dicho, se los había enseñado, se les había predicado. Era la doctrina que Pablo les había dejado. Entonces, si nosotros miramos también el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, el versículo 12, allí también Pablo le está diciendo: os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, porque ellos no estaban entonces haciendo caso omiso de la palabra que Pablo les estaba diciendo. Entonces, el consejo para nosotros es que nosotros, amados hermanos, podamos escuchar y oír el consejo de la palabra del Señor. Con lo que se echa de ver su insistencia en que le presten atención a lo que va a decir. Y se refiere al momento en que el Señor vendrá por los suyos. Está claro por la frase que Pablo ocupa: y nuestra reunión con Él, en el verso 1, la parte B, y nuestra reunión con Él. Y nuestra reunión con Él. El apóstol les pide en el verso 2 que no se dejen sacudir rápidamente, que no se dejen llevar de doctrinas o de vientos de doctrina falsa, sino que puedan oír entonces el consejo que Pablo les está diciéndole allí. El apóstol les pide: no se dejen sacudir rápidamente como un barquillo agitado por las olas encrespadas, ni se alarmen. Ni se alarmen. Se ve que eran 3 puntos, como los que nombré anteriormente: ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra. 3 cosas que Pablo les había dicho. Ni se alarmen. Se ve que eran 3 puntos entonces. El primero era por espíritu. ¿Por qué por espíritu? Esto es por la declaración pseudo profético de alguno que pretendía haber tenido una revelación especial acerca de la venida del Señor. Y esto quizás se lo comunicó a alguien, o alguien le puso oído a eso, y entonces llevó aquello y lo dijo también a la iglesia, y la iglesia entonces comenzó la inquietud en su corazón.
Y él dice, ni por espíritu, entonces ahora, ni por palabra, es decir, por un mensaje que se predicase en base a una supuesta revelación. Porque a veces sucede, amados, en las iglesias, que viene alguien y nos dice, yo tuve esta revelación, y muchas veces a esa revelación no la pesamos, sino que simplemente la creemos, pero no pesamos el espíritu que está hablando por aquella persona. Entonces, por eso que es necesario, amado hermano, que ni por espíritu, ni por palabra, todo esto tenemos que pesarlo. Todo esto tenemos que llevarlo, amados hermanos, a una práctica en que nosotros tengamos entonces que preguntar al Señor si Dios realmente está dispuesto para nosotros. Él lo va a declarar si esta palabra es verdadera o no. Es decir, ni tampoco dice ni por medio ni mediante carta. Y él dice como si fuera nuestra. Esto es por una falsa interpretación de algo que Pablo les había dicho. Podría ser una de las causas, ya sea en esta carta o en otras cartas. Recordemos que están todas las cartas aquí en el Nuevo Testamento, todas las cartas que Pablo escribió. Entonces, quizás algo que Pablo había dicho, ya sea en esta carta de Tesalonicenses o en otras que no estuviera en el canon. Sea bendito, hermanos, el nombre del Señor. Los tres medios de comunicación citados, cuya primera falsa fuente se desconocen, en que el día del Señor había llegado. Eso era totalmente falso. Hasta ahí, amado hermano, sería la primera parte. La segunda parte que vamos a ver es el hombre de iniquidad, basados en el verso 3 hasta el verso 10. Y el verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es entonces el hombre de iniquidad. Esto dentro de la segunda venida. Dentro de la segunda venida. Todo esto, lo que estamos viendo en este día, todo esto va a acontecer paso a paso. Entonces es necesario, amado hermano, que nosotros podamos atender lo que el Señor nos va a enseñar en esta mañana. El apóstol les advierte a los tesalonicenses, como nos advierte también a nosotros en la iglesia. Entonces el apóstol nos advierte de nuevo, variando la frase. Y la frase que él ocupa en lo siguiente es que nadie os engañe. De la misma manera que había sido tesalonicense engañada, quizás por aire de espíritu, de palabra o de carta, así también nosotros no seamos también engañados como ellos. Que nadie os engañe en ninguna manera, sino que estemos nosotros atentos. Y da a entender los varios modos de engaño de los que ya ha mencionado los tres primeros que ya nosotros vimos. El apóstol no se le podía culpar en ningún caso de no dar la voz de alerta que corresponde a todo vigía espiritual. En este caso, Pablo, quizás él podía haber dado voz de alerta a la iglesia de Tesalonicense
pero no es tampoco el caso, porque quizás Pablo no estaba en Tesalónica en ese momento. Entonces, también quizás puede venir algún viento de falsas doctrinas. Entonces, ¿a quién le corresponde esto? Sería a los que están encargados de la iglesia de dar una voz de alerta, ¿no? Para que la iglesia pueda estar apercibida. Tanto el vigía espiritual debe entonces dar la voz de alerta. Entonces, Pablo, ¿qué nos está diciendo aquí? Que este hombre de iniquidad, para que aparezca este hombre de la iniquidad, lo primero que va a aparecer como señal es la apostasía. Es la apostasía. El verso 3 aquí sigue y nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, allí tenemos un punto. Cuando se vea quizás, amados hermanos, la apostasía en el mundo, y esto no va a ser una apostasía como nosotros miramos ahora. Esta apostasía es algo liviano. Todo lo que nosotros vemos hoy día es algo liviano. En aquel tiempo va a ser algo profundo. Va a ser algo, amado hermano, que va a ser en su totalidad. La apostasía va a ser en su totalidad. Eso lo vamos a ir viendo. Va a ser una revuelta agresiva de los hombres y mujeres que quizás alguna vez sirvieron a Dios. Se van a volcar a la apostasía. Tanto hombres, iglesias, no solamente la iglesia de Dios, sino que todas las iglesias conocidas. Por ejemplo, de seguro que ninguno de la iglesia de los testigos se va a ir en el arrebatamiento. ¿Se ha dado cuenta de aquello? Ninguno de ellos, ni de ninguna iglesia falsa que está hoy mismo en su apogeo. En aquel día, la iglesia arrebatada va a estar ya en el cielo. Pero aquí en la tierra, todas estas iglesias falsas van a volcarse a la apostasía. ¿No? Se van a volcar a la apostasía y lo van a hacer de una forma imprudente y lo van a hacer de una forma agresiva. Y lo van a hacer también de una forma definitiva. Va a ser un clímax, amados hermanos, que va a ser contra Dios, la cual preparará el camino para la aparición del hombre de pecado. La apostasía entonces preparará entonces el camino para la aparición del hombre de apostasía. Para el hombre de pecado, perdón. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, del verso 1 al verso 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos dice allí: por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, pero también el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, todo esto, amados hermanos, se va a juntarse en aquel momento que los demonios entonces estarán en su apogeo, alterando entonces la mente de la gente. Lo harán también, amado hermano, este es segundo punto, por la hipocresía de mentirosos que
teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán entonces, como dice la Biblia, dice prohibirán casarse y mandan a obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y la oración los santifican. Pero habrá gente, amado hermano, que proveerá todo esto, proveerá, o ya también podríamos decir, ya está aquello, ¿no?, que se prohíbe muchas veces. La Iglesia Católica, por ejemplo, prohíbe que sus miembros se casen, y por eso hay tanta maldad. Le prohíbe al cura casarse, le prohíbe a las monjas casarse, hacer sus vidas. Todo eso, amado hermano, ya está en apogeo. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, del verso 1 al verso 5, también nos advierte, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, avaros, aborrecedores de lo bueno. Verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos, dice Pablo, evita. A esto evita. Porque ciertamente en aquel tiempo, amado hermano, todo esto, como le dije, será no como lo vemos ahora, de una forma suave, de una forma quizás visible para la iglesia, pero suave todavía. Pero en aquel tiempo va a ser, amado hermano, esta apostasía va a ser, como decía lo que leíamos arriba, va a ser de una forma agresiva. Y todo esto va a ser contra Dios, porque está preparando también el camino para el anticristo. Y el anticristo entonces se opone en todo a lo que es de Cristo. Sea bendito, hermanos, el nombre del Señor. Al llevar esto que estamos viendo, al llevar artículo, se da a entender que consistía en algo único, va a consistir en algo único, como no se ha dado en el curso de toda la historia. La tribulación va a ser algo tremendo, va a ser algo, amado hermanos, que no se ha visto ni atrás, ni nosotros veremos cosa alguna antes del arrebatamiento, que va a ser manifestado en aquello. Tanto así, amado hermanos, que en la historia de nuestra tierra no ha sucedido todavía. Solamente va a suceder en aquel momento. Un enfrentamiento total a la fe, que la gran mayoría de la gente vivirá no solo en forma prácticamente atea, sino que atacará violentamente a toda forma de religión teísta, a toda forma de religión teísta. En este caso, a los cristianos que se quedaron en el arrebatamiento. No, a los cristianos que se quedaron en el arrebatamiento. Ellos van a procurar, quizás, no sé si voy a decir bien, quizás hacer mártires. No, mártires. Van a querer buscar que alguien los mate por causa de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, Satanás va entonces a seguir y va a meterse en la gente, va a meterse en los hombres, va a meterse quizás, amado hermano, va a ocupar muchos recursos para poder entonces
matar a todo lo que sea religioso, sobre todo a los teístas, ¿no? A los teístas. La descripción que se nos ofrece a continuación en el verso 3 parte B y el verso 4. Parte B dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, no deja lugar a duda de que se trata, entonces ahora, no solamente del hombre de pecado, sino del anticristo. Este que está anunciado en el capítulo 7 de Daniel 7, no hay nadie anotando, ¿cierto? No hay nadie que está anotando, ya, pero a lo mejor la memoriza. Daniel 7:25 nos dice esto, Daniel 8:25, Daniel 11:36, Apocalipsis 11:7, Apocalipsis 13:1 al verso 10, donde se le llama, en todas estas citas que yo di, se le llama el hombre de pecado, hombre de iniquidad, hijo de perdición. Estos son los nombres que se ocupan para denotar que el anticristo pronto aparecerá en acción. Estos nombres, hijo de pecado, hijo de iniquidad, hijo de perdición, es un hebreísmo para significar que está abocado a la perdición, el que se revela contra todo lo que lo que lleva nombre de Dios o es objeto de culto, llegando a sentarse en el templo de Dios, exhibiéndose a sí mismo como Dios. Lo decía el verso 4. Aquí no se trata de una imagen, sino se trata de una persona, colocada en el templo. Quiero darle una cita, Marcos capítulo 13, verso 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora, Marcos 13:14, de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. No se quede. Lo que está diciendo Pablo aquí es que cuando ellos vean toda esta abominación, no vuelvan a su casa a buscar algo, sino que váyanse a los montes de inmediato, de donde se encuentren. Si está en el centro, no vaya a la casa a buscar algo, váyase al monte. Eso es lo que él está diciendo. Si está en el trabajo, salga del trabajo, váyase directo al monte. O sea, esto tiene que ser rápido. Es lo que el que está en la azotea no baje no baje al piso, siga por la azotea hasta que encuentre una salida. ¿Se entiende, no? Porque esto va a ser algo rápido, que todos aquellos que están buscando a Dios, en este caso el pueblo de Israel, es el que va a ser atacado de esta manera. Él dice, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, huyan. No vayan a otros lugares, no vayan por el hijo, no vayan por el nieto, no vayan por el esposo, por la esposa. No, corran, sigan, vayan adelante. El que entiende la palabra, aquí por eso que él dice, el que lee entienda lo que se está diciendo. Entonces, huyan a los montes. En la mitad del periodo de la tribulación, el anticristo profanará el referido templo, el reedificado templo judío en Jerusalén, colocándose él mismo para ser adorado, haciéndose pasar por Dios. Bien, esa sería la segunda parte. Vamos a la tercera.
Los que no creían la verdad serán condenados. Los que no crean la verdad serán condenados. Verso 11 y verso 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Aquí vamos a hablar un momento, amado hermano, de todos los que no recibieron el Evangelio, lo que les espera. En estos versículos el apóstol describe el efecto que todo esto produce en los inconversos. Primero, Pablo escribe a los incrédulos como los que se pierden. Ese es el título que Pablo les está dando, y nos está dando también a nosotros, a los que se pierden, es decir, los que van por el camino que lleva a la perdición. El verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todos estos, entonces, van a ser, amados hermanos, engañados por el anticristo, engañados por el falso profeta, engañados por los acontecimientos entonces que sucederán en aquel día. Es decir, los que van entonces al camino de perdición, como decía el verso 10, estos se dejan llevar de todo engaño de iniquidad. No preguntan si está bien o está mal, sino simplemente se dejan llevar. De toda seducción engañosa hacia la maldad, pero no por eso están exentos de responsabilidad. Pues Pablo añade en el verso 10, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Esa es la razón. Es una expresión que se encuentra únicamente aquí en el Nuevo Testamento. Esta gente no puso ningún amor, no mostró ningún afecto en cuanto a la verdad del Evangelio, y de este modo se cerraron a sí mismos el camino hacia la salvación, porque sus ojos fueron cegados con la incredulidad. El verso 11 nos dice: por esto, Dios les envía un espíritu engañoso, para que sean engañados, por cuanto rechazaron al Hijo de Dios, rechazaron el Evangelio, rechazaron la sangre, rechazaron la cruz del Calvario. Para que crean entonces ellos, se les envía un espíritu engañoso para que crean ahora a la mentira. Nótese que dice que el texto dice, y por esto, porque no creyeron, con lo que da a entender que la acción de Dios se lleva a cabo por no haber acogido ellos el amor y la verdad. El amor y la verdad. También en Éxodo capítulo 10, verso 27, allí encontré este texto que quise ponerlo quizás para corroborar. Pero Jehová, dice, endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlo ir. Aparece Dios endureciendo el corazón de Faraón, pero hay un pero. Después que el propio Faraón había endurecido repetidamente su propio corazón. No lo hizo, amados hermanos, así de lleno, endureciendo el corazón de Faraón, sino que lo hizo después que Faraón mismo había repetidamente haber endurecido su corazón. Ahora, ¿por qué quise poner este texto? Porque así también, amados hermanos, mucha gente oye el Evangelio, escucha, saben. Yo puedo poner el ejemplo, mis vecinos, a donde estoy viviendo. Nosotros hacemos servicio los días lunes, miércoles y
no te escucho. Y viernes, 3 días, hacemos servicio. En el patio ahí tenemos un lugarcito donde podemos reunirnos, nos reunimos con los niños, con mis nietos. Ellos predican, coordinan, reciben ofrendas y todo esto, y allí estamos. Pero a lo que quiero llegar, amado hermano, es que cuando se canta se escucha, ¿no? Alrededor de los vecinos, ¿no? ¿Cuántas veces nos han escuchado los vecinos y su corazón está duro? No, su corazón no alcanza a percibir el plan de salvación. Que quizás, amado hermano, ellos cuando mueran, quizás si alguno de ellos llegase a morir, ¿qué va a presentarse delante de Dios? ¿Qué va a decir? ¿Nunca oí tu palabra? Si nos oye cada lunes, cada miércoles, cada viernes, nos oye que nosotros cantamos y adoramos al Señor, alabamos su nombre, glorificamos su nombre, y estamos allí orando, y quizás hasta la oración pueden oír, porque oramos bien cerca de la pared, ¿no? Más o menos un lugar al centro de la casa, pero estamos allí orando al Señor, donde los vecinos muchas veces ponen música un poquito alta para bajar, para no oírnos a nosotros. Esa es una gran verdad. Pero ¿qué excusa darán ellos, amados hermanos, que no han oído la voz del Señor? Por eso que quise poner este texto, porque quizás muchas veces, amados, Dios les ha molestado, han oído el Evangelio, han oído cantar, han oído predicar, han oído quizás en la radio, en todo lugar donde se predique la palabra del Señor, quizás han oído, pero han endurecido su corazón. No han aceptado, amados hermanos, como leíamos recién, no han aceptado la verdad del Evangelio. Han rechazado a Jesús, han rechazado al Espíritu Santo, han rechazado su sangre, han rechazado la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre para que nosotros tuviéramos remisión de pecado. Pero todo esto, amado hermano, en aquel día va a ser algo tremendo. Después que entonces que el propio faraón endureció su corazón, ahora Dios va entonces y le endurece el corazón. Lo mismo que nosotros estamos viendo aquí, que Dios ahora envía un espíritu engañoso para que no creyeron a la verdad. Bueno, ahora crean a la mentira. Ahora crean a la mentira. Por lo consiguiente, el lector que cree haber aquí una especie de inclinación de Dios al mal, no entiende. Si es así, entonces el lector no está entendiendo la palabra de Dios, la cual niega enfáticamente eso mismo, de que Dios no es tentado por el mal. Yo quise poner este texto, Santiago capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No, Él tienta a nadie. Así es que cuando Dios endureció el corazón de Faraón, no lo hizo hasta que Faraón mismo endureció su corazón para no creer a la verdad. Ahora Dios endurece su corazón una vez más para hacerlo entonces que se perdiese y pudiese entonces enviar al ejército tras de Israel. En la misma línea ha de leerse el verso 12. Y el verso 12 dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se complacieron en la injusticia. Por eso, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Hoy día, como vuelvo a repetir lo mismo, hoy día quizás la iniquidad en el corazón de los hombres es poquita todavía. Pero en aquel tiempo, amados hermanos, cuando el Espíritu Santo ya sea retirado, entonces esto será de una forma violenta. No, será de una forma violenta. Claramente se ve que la condenación de esta gente se debe
a que rechazaron la verdad que les era predicada. Juan capítulo 3, verso 17 al 21, nos dice allí: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, mire, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, sino que sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. El verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, aquí tenemos, amados hermanos, este texto para corroborarle a usted que el hombre que ha sido condenado o que va a ser condenado, va a ser porque él eligió ser condenado. Porque tiene la verdad, tiene el Evangelio, tiene la luz, y la luz es Jesús el Señor. Dicha condenación no fue un fin buscado por Dios, sino un resultado de la perversidad de ellos. No creyeron, se complacieron, como dice el verso 12, se complacieron entonces en la iniquidad. Bien, que Dios nos bendiga, amado hermano. Esta sería la clase para el día de hoy.